a pedirles que abran su Biblia I'm going to ask you to open up your Bible. en el capítulo número 7 del libro del Génesis. We're going to read out of the book Genesis chapter 7. Gracias al Praise Team y a los músicos por su ministerio, como siempre se los decimos. We thank the praise team and the singers. Y en el capítulo número 7 del libro del Génesis, In chapter number 7 of the book of Genesis, vamos a leer solamente el verso número 1. we're going to read only verse 1. Y yo lo voy a leer este verso en la versión de la Biblia de las Américas. I'm going to be reading this in a different translation, En la Biblia de las Américas. in the Bible of the Americas, O the American Standard or the Bible. American Standard Bible, Amén. To be more precise. para ser más exacto. La palabra del Señor nuestro Dios dice esto de esta manera. The Word of God says like this. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Verse 1 says like this. The Lord then said to Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Qué increíble palabra, ¿verdad? What an incredible word, right? O sea, haga usted de cuenta que el mundo tiene pura gente roja Take notice that the world has only red people, y Noé era el único blanco. and Noah was the only white one. Haga de cuenta que el mundo tiene pura gente color azul Take in consideration that the entire world was blue, y que Noé era el único color verde. and Noah was the only green one. O sea, Dios nuestro Señor le dice a este hombre justo, The Lord then says to this righteous man, solo tú eres justo Only- delante de mí en esta generación. only you are righteous before me in this generation. No había otro hombre como Noé en aquellos días. There was nobody else like Noah in those times. Y Dios quiere, And the Lord wants, porque Él es el mismo, insisto, el de ayer, because I insist He's the same el de yesterday, hoy y para siempre, today, and forevermore, que la gente de Él that His people sea gente que se distinga. can be people that are distinguished. Que aunque tenemos dos pies como la mayoría de las personas, Even though we have feet like everybody else, manos, orejas, boca, nariz, ojos, hands, ears, nose, mouth, and eyes, el Señor quiere que nosotros seamos diferentes the Lord wants us to be different, para poder vivir to be diferente. able to live different. Oremos todos en el nombre del Señor Jesús. Let us pray in the name of Jesus. Maravilloso y bendito Padre, venimos ante ti en esta hora Heavenly Father, we come before you in this hour, y te agradecemos por tu infinito amor, tu bondad y tu misericordia. and we thank you for your infinite love, mercy, and grace. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos concedes We thank you, God, for this privilege and the ability that you have given us, Lord, al estar delante de ti en este lugar. to be before you, God, in this hour. Que aunque no te vemos ni te podemos tocar, Señor, Even though we cannot see you or touch you, Lord, sabemos que tú eres real y verdadero. we know that you're real and true, God. Y que hoy, Señor, nuestra fe tú la recompensas con tus bendiciones abundantes. Today you reward our faith with your abundant blessings, Lord. Hemos cantado para ti, We have sang for you. hemos leído tu palabra, We have read your word. te pedimos que nos hables a través de ella. And we ask that you speak to us through it, Que Lord. hoy en este día, Señor mi Dios, sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Today we ask that your will is done in our life, O Que Lord. la gloria y el poder de tu Santo Espíritu That the glory and power of your Holy Spirit se manifieste en nosotros. can be manifested in us. Nos ayudes a poder discernir, comprender y recibiendo esta palabra de fruto en nuestros corazones. That we can receive and comprehend, and like that we can give fruit in our lives, Lord. Señor y Dios, todo esto te lo pedimos Today we ask all of this, O Lord, en el glorioso nombre de Jesús, in the glorious name of Jesus. en el nombre de Jesucristo. In Jesus' mighty name. Amén. Amen. Pueden sentarse, por favor. You may be seated. Hoy yo intitulé el mensaje de esta mañana así de esta manera. Today I have entitled the message in this way: Entra tú y tu casa. Enter you and your family. Qué palabra tan más hermosa, obviamente nosotros hemos leído hoy en el primer libro de la Biblia. What a beautiful message we have read in the first book of the Bible. Y para poder obviamente predicar este mensaje, And obviously, preaching this message, nosotros tenemos que entender, we need to understand, porque si solamente nos remontamos hasta el capítulo número 7 del libro del Génesis, because if we only get to chapter 7 of the book of Genesis, tal vez nuestra comprensión va a quedar un poco corta en lo que es la poderosa voluntad de nuestro Dios. maybe our comprehension would be cut short in the powerful will of our God. Yo quiero decirles hoy a todos ustedes I want to say to all of you que
que el Dios del que habla la Biblia, el único Dios verdadero, The only God that the Bible speaks about, Él es santo, He is holy, Él es bueno, He is good, Él es He is misericordioso. merciful. Él nos tiene a nosotros, los seres humanos, He has us as a humankind como el objeto de su amor y de sus bendiciones. like the object of His love and His blessings. Y eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos. And that's important that we recognize. Podemos ver en toda la Biblia We can see throughout the entire Bible que este gran Dios that this great God, es Dios de un amor incomparable. He is a God of an uncomparable love. Ahora, hay palabras que encontramos en la palabra de Dios, Now, there are words that we find in the Word of God. como por ejemplo en el capítulo número 10 del libro o la carta a los Hebreos y el verso 31. If we read in chapter 10, verse 31 of the book of Hebrews, Declara ciertamente la palabra de Dios una gran verdad, the Word of God declares a great truth, que este gran Dios that this great God, es un Dios obviamente vivo, that He is a living God, y Él es un Dios que es fuego consumidor. and that He is a consuming fire God. Y cuando la palabra de Dios dice horrenda cosa es caer en manos de este Dios vivo. And the Word of God says it is a dreadful thing to fall into the hands of the living God. Ahora, ciertamente, así como el Señor excede obviamente en amor y en misericordia, Certainly, how the Lord exceeds in loving and merciful, His way that He's loving and merciful. Dios nuestro Señor un día juzgará a la humanidad. One day the Lord will judge humanity. Nosotros los seres humanos Us as mankind, somos la corona de la creación. we are the crown of creation. Todas las cosas que Dios nuestro Señor ha creado, Everything that the Lord has created, Él las crió con el poder de su palabra. He created them with the power of His word. Pero el Señor nuestro Dios cuando crió al hombre, But when the Lord created mankind, Él lo hizo de la tierra, de la arcilla, lo formó. He made him from dirt and He shaped them and molded him. Y la Biblia dice que Dios hizo algo sumamente excelente. The Word of God says that He made something excellently. Sopló en aquel barro. He breathed into that dirt or clay. El hálito de vida. He gave him life. O sea, Dios sopló su propio espíritu en aquel barro So the Lord blew His own spirit into this vessel para que aquella criatura que Él había hecho so that the creation that He had made viviera eternamente. would live eternally. O sea que Dios nuestro Señor, Giving us to understand that the Lord our a God, las aves de los cielos, to the birds of the skies, las crió con su palabra. He created them with His word. A los peces de la mar, The fishes of the sea, los crió con su palabra. He created them with His word. Todas las bestias del campo las crió con su palabra. All the beasts of the field, He created them with His word. Solamente al hombre Only man lo hizo con sus manos. was made with his hands. Y solamente al hombre And only man, sopló el espíritu de vida. He gave life through his breath. Si ese pobre aplauso es para el Señor, If that poor applause is for the Lord, inspírese un poquito más why don't you become a little more inspired y dele un aplauso con todo el corazón, and give Him a hand clap of praise with all your heart? porque el Señor es digno Because the Lord is worthy de toda of adoración, all worship, de toda alabanza of all worship de and toda praise, gloria of all y glory de toda honra. and of all honor. Aunque parezca que no, Even though it may not seem like it is, pero los zapatos que traes puestos Él te los dio. the shoes that you have on, He gave them to you. Aunque parezca que no, lo que vas a comer y a beber al rato, si no has comido, Él te lo va a proveer. If what you're going to eat later, if it's not with me, the Lord is going to provide with you. He provided it for you. Aunque parezca que no, Even though it may not seem, el carro que manejas Él te lo dio. the car that you drive, He gave it to you. Todo lo que tenemos Él nos lo ha dado. Everything that He has given us, En Él somos, vivimos y nos movemos. in Him we move and we do. Entonces, siendo nosotros la corona de la creación, Us being the crown of creation, Dios obviamente que hizo esto desde el principio en la creación, the Lord made this in the beginning. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. He wants the best thing for us. Él quiere lo más grande y lo más glorioso para nuestras vidas. He wants the greatest thing for us. O sea, Dios nuestro Señor no quiere el mal de los seres humanos. The Lord doesn't want the wickedness of mankind. Dios quiere el bien de todos los seres humanos. He wants the good of mankind. No va a haber un solo hombre o mujer en el estado eterno There's not going to be one person in the state of eternity que un día le reclame a Dios y que tenga sentido su reclamo. that they will have a reproach to the Lord and it
or it will make sense si es que esa persona se llega a perder en esta vida if that person becomes lost in this lifetime y no llega a estar con Dios en la vida venidera. and doesn't come to be with the Lord in eternity. Porque Dios nuestro Señor, Because the Lord our God, Él ha hecho, He has made, está haciendo is doing, y aún hará and will continue to do todo lo que se necesita everything that it needs to be done para que toda la humanidad so that all humanity pueda estar con Él un día allá en el cielo. can be with Him in heaven one day. Cuando nosotros leímos la palabra de Dios, When we read the Word of God, insisto yo que al leer el capítulo número 7 del libro del Génesis, I insist when we read Genesis chapter 7, si solamente yo me dedicara a explicar ese versículo, if I only dedicated to explaining that verse, creo yo que nos quedaríamos un poco corto. I feel like we would be a little short or come up short. Pero escuche lo que voy a decirle. But listen to what I'm going to say. El hombre obviamente siendo la corona de la creación, Man being the crown of creation, Dios hizo algo más en la vida del ser humano. the Lord did something else in the life of mankind. Le dio la capacidad de poder pensar. He gave him the ability to think. Le dio la libertad de poder elegir. He gave him the freedom to choose. Yo no voy a contender con Dios con su palabra. I'm not going to contend with the Word of God. Pero si el Señor me dijera, habrá algo que le podemos cambiar a la Biblia. If the Lord asked me, is there something that we could change in the Bible? Yo le dijera, quítanos a todos la oportunidad de poder decidir por nosotros mismos. I would say, take away the ability to choose for ourselves. Porque aún en nuestras propias decisiones, Because in our own decisions, nosotros decidimos mal. we decide wrong. Y puedo mostrarles eso con muchos versículos de la Biblia, And I can show you this and back it up with Scripture por el don y la gracia que Dios me da. by the gift that the Lord has given me and His grace. Hoy en la mañana creíamos que por poco el ministro Alfonso nos robaba la prédica de ahorita. I thought that in the morning, by a little, the minister Alfonso was going to steal the preaching of today. Pero la palabra de Dios dice en muchos pasajes de la Biblia But the Word of God says in many passages in the Bible, que Dios obviamente le daba al hombre la oportunidad de ver y de poder elegir. the Lord gave the opportunity to mankind to look and to be able to Y choose. Dios no engaña al ser humano. And the Lord doesn't fool mankind. En el libro de Deuteronomios, Dios obviamente le dice al hombre, hoy he puesto delante de ti dos cosas. In Deuteronomy, the Lord says to mankind, I have put two things before you. He puesto delante de ti la vida y la muerte, I have put before you life and death, el bien y el mal. the good and the bad. Y luego le dice Dios a aquellos hombres que estaban obviamente viviendo en aquel entonces, Then the Lord says to those people that were living in that time, toma la vida para que vivas. take life so you can live. O sea, Dios le indica, esto es lo que yo pongo, pero esto es lo que es mejor para ti. The Lord tells them, this is what I'm giving you to choose from, but I'm telling you this is better for you. Uno de los pasajes que llega a tomar mi corazón One of the passages that capture my heart, está en Jeremías capítulo número 6. it's in Jeremiah chapter 6, Y en el verso número 16 y especialmente el verso 18, from verse 16 through 18, but specifically 18. la palabra del Señor nuestro Dios dice algo muy interesante. The Word of God says something very interesting. Estos eran tiempos difíciles que la humanidad estaba viviendo por su sola voluntad. These were difficult times that mankind were living because of their own will. Y aquí podemos ver el llamado de Dios a la gente de aquel entonces And we can see the calling of the Lord to these people in that time a que se detuvieran. so that they could stop. Mire qué bueno que lo pusieron aquí. Good thing we placed it here. Esto es lo que dice el Señor, el Dios creador de los cielos y de la tierra. This is what the Lord Almighty says. Le dice a su pueblo, párense en los caminos, He said, stand at the crossroads mirad y preguntar por las sendas antiguas. and look and ask for the ancient paths. Vean cuál es el buen camino y andad en él. Ask where the good way is and walk in it. Y luego dice el Señor, y de esa manera van a hallar descanso para sus almas. And it says, and like that you will find rest for your souls. Pero qué triste que la Biblia dice esto. But how sad that the Word of God says this, Ellos dijeron, but they said, no andaremos. we will not walk in it. We will not walk in it. Así No dijeron. andaremos. Qué terrible. How sad. O sea, Dios nuestro Señor The Lord our God le está diciendo en esos días a su pueblo is telling His people in those times que ellos tenían que hacer algo. that they had to do something. Era el llamado del corazón del Dios santo a su pueblo a detenerse, It was the calling of the Lord in His holy heart a for His people to evaluar stop. obviamente la dirección que llevaba el
decidir continuamente de sus vidas. the way that they would choose for their entire lives to go. Dios les hablaba y les decía que tenían que regresar al camino bueno, The Lord was calling them to come back to the good path, a los principios inalterables de la fe, to the beginnings of the good faith, a buscar las sendas antiguas to find the ancient paths, para poder encontrar esa paz. to be able to find that rest. O sea que Dios nuestro Señor les estaba diciendo todo esto, The Lord our God was saying all of this porque Él ya les había advertido because He had already told them and warned que them un día los iba a juzgar, that one day He was going to judge que them, un día iba a traer el juicio eminente a sus vidas. that one day judgment would come to their lives. Pero insisto que el pueblo de Judá But I insist the people of Judah decidió en su libertad decided in their freedom no detenerse, not to stop, rechazar obviamente el camino de la verdad de Dios. to reject the path of the Lord. Y nosotros nos podemos dar cuenta que en el libro del profeta Jeremías, And we could see in the book of the prophet of Jeremiah, Dios posteriormente hizo todo the Lord then later did everything lo que le había prometido al pueblo. that He had promised the people. Hoy es día de reflexionar. Today is the day for us to reflect. Hoy es día de pensar. Today is the day that we should think. Hoy es día de poner atención a lo que en el lugar donde se predica la palabra de Dios se predica para que nosotros seamos enseñados. We should pay attention where the word of God is being preached so that what's being said is good for us. Yo no estoy aquí para criticar a nadie, ni a los presidentes, ni a los gobernantes, ni a nadie. I'm not here to judge any politician, any governor, or any president. Cada vez que va a haber elecciones, Anytime there's going to be elections, oigo a todos los candidatos I listen to all the candidates que traen planes para que la ciudad o el estado o el país, la nación, tenga una mayor prosperidad. the plans that they have for the places that they rule for them to have more prosperity. Y todos prometen un montón de cosas. And all of them promise a bunch of stuff. Y nos damos cuenta que al paso de los meses, And we notice that as months go by, every promises of them just fell short. cada promesa no llega a lo que habían prometido. Y eso, amados hermanos, And that, brothers and sisters, tenemos nosotros también que considerarlo. we need to consider that as well. Todo lo que secularmente se promete, Everything that is promised secularly, todo lo que es de esta vida, everything that is of this life, mucho de eso va a llegar obviamente y no va a cumplir el propósito. a lot of that will come and it will not fulfill its Pero purpose. todo lo que Dios ha dicho, But everything that the Lord had que said, lo ha dicho en su palabra, He has said it in His word. Dios lo va a cumplir al pie de la The letra. Lord will come to His word will come to pass. Esta palabra no solamente es para esta vida, This word is not just for this life. esta palabra es también para la vida después de esta vida. This word is also for the life after this life. Porque esta es la palabra Because this is the word que el Señor prometió that the Lord promised que permanecería para siempre. that will remain forever. Por eso la Biblia dice en Mateo 24:35 That's why the word of God says in Matthew 24:35 que un día pasará el cielo y la tierra, that one day the heavens and the earth will pass away, pero que su palabra permanece para but His siempre. word will remain forever. O sea, el amor de Dios que Él nos ha manifestado en esta palabra The love of God that He has manifested in this word y que nos lo ha dado a través de las generaciones, and that He has given it to us through generations. será el amor eterno con que el Señor nos abrigará en la eternidad. It'll be the eternal love that He will also give when He wraps us in His arms. Hoy yo tengo algo hermoso para predicar Today I have something beautiful to preach. que el Señor nuestro Dios hizo en aquellos días. What the Lord had done in that time. Cuando el Señor nuestro Dios nos deja escrito en su palabra, What the Lord has left written in His word. aunque el mundo estaba en un conflicto muy grande, Even though the world was in a great conflict, la humanidad que vivía en aquellos días humanity that lived in that time, estaba agitada, they were agitated. vivían obviamente sin propósito divino. They lived without a divine purpose. La palabra del Señor nuestro Dios dice desde el capítulo número 6 The word of God says from chapter 6, y el verso 6 en adelante, from verse 6 and on, que Dios nuestro Señor había dicho en palabras porque había visto la aptitud del corazón de la gente. He had said that He had seen the attitude of the people in that time. O sea, Dios nuestro Señor se había arrepentido de haber hecho al hombre. The Lord had regretted making mankind. A mí, yo como predicador, no me gusta leer estas porciones de la Biblia, As a preacher, I don't like to read these portions of the Bible porque yo me quiero presentar siempre ante el Señor como un hijo apreciado
preciado, escogido o chiqueado, como decimos. I want to present myself before the Lord as a child that's loved, desired, and wanted. Amén. Y cuando yo leo esta palabra, And when I read this word, que Dios nuestro Señor se había arrepentido de haber hecho al hombre en la tierra, when it says that the Lord had regretted that he had made mankind on the earth, y que este Dios todopoderoso le dolió en su corazón. that this all-powerful God felt bad in his heart. Déjenme decirles otra cosa, que no lo voy a hacer para ofender a nadie. Now let me say this, and I don't want to say this to offend anybody. ¿Saben ustedes que Dios no nos necesita ninguno de nosotros para ser Dios? You know that the Lord doesn't need us, or God doesn't need us to be God? Desde antes que el Señor hiciera los hombres, Él ya era Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Before he made mankind, he was still God before eternity and after eternity. Estos mensajes son para que reflexionemos, These messages are so that we can reflect, para que tomemos lo de Dios nuestro Señor, so that we can take from the Lord our God, para que nuestra vida sea bendecida y prosperada grandemente. so that our life can be prospered and blessed. El que sabe qué es todo lo que nuestra vida necesita es Dios nuestro Señor. The one that knows what our life needs is the Lord our God. Hoy qué bueno que hay padres de familia en este lugar. Good thing that there's fathers in the household here Que la today. Biblia confiesa que ellos, como yo, como padre, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos. The word confesses that I, as a father, know how to give good things to our children. Y Dios nos establece en la posición o condición de malos. And the Lord puts us in a condition that we are bad. Porque mire, Mateo 7, 7 y 8 dice estas palabras. Let's read in Matthew 7, verse 7 through 8. Pedid y se os dará. It says, ask and you will receive. Buscad y hallaréis. Look and you will find. Llamad y se os abrirá. Knock and it will be open unto you. Ahora, esta palabra es muy importante. And it's very important that we take notice Lo que dice el verso número 8. what verse 8 says. Porque todo aquel que pide recibe, For everyone who asks receives. y el que busca halla, The one who seeks finds. y al que llama se le abrirá. And the one who knocks, the door will be Y open. luego el Señor dice en el verso 9 y 10 estas palabras. And in verse 9 he says this. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? It says, which one of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Si ustedes quieren ser sarcásticos conmigo, dijeran, da, pastor, If you want to be sarcastic and be like, duh, pastor. si mi hijo me pide un pan, no le voy a dar una piedra. If my son or my child asks me for bread, I'm not going to give him a stone. Bueno, Jesús confrontó el corazón de aquella gente en esto. Well, Jesus confronted the heart of the people in this. Y le dice, ¿quién de ustedes hará eso? And he said, which one of you would do this? O si le pide un pescado su hijo, le va a dar una serpiente. And it says, or if he asks for a fish, we'll give him a snake? Ahora nosotros podemos decir, si tu hijo te pide una caricia, un beso, tú le vas a dar una bofetada. Now we could say if your son wants you to caress him or a kiss, you're going to slap him. Nadie. No, nobody. Y el Señor dice entonces en el verso siguiente Then the Lord says in the following verse, algo que tenemos que poner atención. we should pay attention to this. Pues si vosotros como padres, siendo malos, les saben dar buenas cosas a sus hijos, It says, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children. el asunto es que lo pone en signos de pregunta. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que se las pidan? Then he says, how much more will your Father in heaven give you good gifts to those who ask him? Venga, hermano. ¿Oyeron eso? Did you hear that? ¿Cuánto más vuestro Padre celestial How much more would our Heavenly Father le dará give a cualquiera? to any? Por eso dice, vuestro Padre dará, dice, Él el que está en los cielos, buenas cosas a los que le pidan. And it says, our Father in heaven gives gifts to those who ask him. Leía así no porque no sé leer. I didn't read like that because I don't know how to read. Leía así para remarcar I read like that so I can highlight que a este santo Dios that this holy God, le gusta que le pida uno. he likes for someone to ask. Y Él, el que te ha dado la casa donde vives, And he that has given you the house that you live in, los carros que manejas, the cars that you el drive, trabajo que tienes, the job that you have, si es en In-N-Out o es en una oficina de gobierno, if it's at In-N-Out or in a government's office, el Dios
Dios bueno y santo the good God tiene algo para darle a cada ser humano. has something to give for all humanity. Es su amor, It's His love. es gracia, It's His grace. es perdón de It's pecados, forgiveness of es una sins. vida eterna con Él a su lado. It's eternal life by His side. Solamente el que no tiene el amor de Dios, pídalo. The one that doesn't have the love of God, just ask for it. Dios te lo va a The dar. Lord can give it to you. Porque la Biblia dice que Él ya lo dio para todo el mundo. Because Scripture says that He has given it to all Si humanity. tú necesitas perdón, If you need forgiveness, pídeselo a Dios. ask the Lord for Si it. necesitas If misericordia, you need mercy, pídesela a Dios. ask the Lord for it. Porque Él, Because He, el que es santo, the one that is el holy, que es bueno, the one that is el good, que es perfecto, the one that is Él perfect, le va a dar todas las cosas He will give you all things a los que se la pidan. to the ones that ask. Dios no quiere He doesn't que want nadie se pierda. for anyone to be Dios lost. no quiere que nadie sea apartado de Él para siempre. The Lord doesn't want anybody to be separated from Dios Him. murió por toda la humanidad The Lord died for all para humanity que todos fuéramos salvos. so that all of us would be saved. San Juan 3, 16 y 17. John 3:16 and 17 says, De tal manera amó Dios al mundo, "For the Lord loved the world so much, al grupo de gente que estaba, que estamos y que estará en el mundo, the people that have been, that are, and will be in the world, que ha dado a su Hijo unigénito that He has given His firstborn para Son, que en Él cree for the ones that believe in Him no se pierda, would not perish, mas tenga la vida eterna. but have eternal life." El verso siguiente, el 17, dice claramente, Verse 17 then says, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, sino para que el mundo fuese salvo por Él. but to save the world through Him." ¿Salvo de qué? Saved from what? De un día viene un juicio a este mundo From one day, judgment will come to this world para juzgar a todos los hombres, to judge all of humanity. a los que tienen estudio, The ones that are studied, a los que son catedráticos, the ones that have gone to a the los que tienen universities, títulos de universidad, the ones that have graduated pero from también college, a los que son analfabetas. but the ones that also have not studied very Un día much. viene un día de juicio One day comes the day of para judgment juzgar a los pobres, to judge the poor también como a los and ricos, to judge the rich, para juzgar a los grandes, to judge the big ones así como a los pequeños. and like the little ones as Pero well. antes de eso, But before that, el Dios de amor, the God of de love, misericordia, of mercy, de compasión, of compassion, está extendiendo su He is misericordia, extending His mercy porque Él no quiere que nadie se pierda. because He doesn't want anyone to be lost. Él no quiere que nadie se He pierda. doesn't want anyone to be lost. Nosotros como iglesia Us as a church, tenemos un trabajo para hacer. we have a job to do. Es orar por el que aún todavía no recibe la abundancia de la gracia del Señor. Is to pray for those that have not received the abundance of the Lord. Porque el Señor quiere que todos procedan conociendo la verdad, a conocerlo a Él. Because the Lord wants everyone to go and know Him through the truth. Mire, primera de Timoteo capítulo número 2, verso 1 al 4. 1 Timothy chapter 2 verse 1 through 4. La palabra del Señor nos enseña cosas muy hermosas. The Word of God teaches us beautiful things. Y lo que dice el apóstol Pablo, And what the Apostle Paul is saying, estaba exhortando a la iglesia de aquel día. he was exhorting the church of that time. Pero que esa palabra es nuestra hoy, en nuestra responsabilidad hoy en este día. That word is for us and it is our responsibility Y lo que el today. apóstol Pablo estaba diciendo ahí, And what the Apostle Paul was saying there, que él exhortaba ante todo he says, I urge you or exhort you, a que se hicieran rogativas, then first of all that petitions, oraciones y peticiones, that you may beg or petitions and prayers, con acciones de gracias por todos los hombres. intercession and thanksgiving be made for all people. Si tú alguien te dijo que no eres bueno para nada y que no sirves para nada, no le creas a nadie eso. If someone tells you you're not worth anything or you don't have no value, don't believe that. Dios a la iglesia del principio, The Lord in the primitive church, Dios a la iglesia del presente, the Lord to the church today, nos dice que oremos por ti, He says that we should pray for you, que le pidamos a Él por ti, that we should pray and ask que for you, hagamos oraciones por ti. that we can intercede for you. Y dice el verso siguiente, fíjate lo que dice. And the following verse says like this, Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. and it says, for kings and all of those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all
godlessness and holiness. El verso siguiente dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. And the following verse says that this is pleasing and good before the Lord. O sea que el Señor ve en lo bueno que la iglesia se mantenga orando por los que están perdidos. The Lord sees that it's good for us to pray for those that are lost. Que se mantenga intercediendo y dando obviamente acciones de gracias por ellos. That we should continue to pray thanksgivings for them. Y este Dios dice claramente el verso 4. And verse 4 then says, El cual, vea bien, y esto es importante, quiere que todos los hombres sean salvos. and it says, who wants all people to be saved. Y aún en eso del glorioso deseo de Dios, And even in all of this, in the glorious desire of the Lord, todos los días hay muchas personas que se mueren sin Dios y sin esperanza en este mundo. there are so many people that die without God and hope in this life. Pero tú que estás aquí hoy vivo, But you that are alive here today, tú que no has aceptado al Señor, you that haven't received the Lord, tú que no conoces el amor de Dios, you that don't know the love of God, Dios te está hablando a través de mi vida the Lord is calling and talking to you through my life para que no te mueras so that you may not die sin ser salvo, without being saved, salvo de la condenación eterna. saved from eternal condemnation. La vida de los seres humanos, esto no es todo en esta vida. The life of mankind doesn't consist of this only. Nosotros estamos en un caminar transitorio hacia el estado de la eternidad. We are in a temporary path on our way to eternity. Nosotros vamos hacia un estado eterno We are going to an eternal state donde está Dios nuestro Señor. where the Lord our God El is. Señor quiere que todos los hombres sean salvos The Lord wants everybody to be y saved que vengan al conocimiento de la verdad. and that they can come to the knowledge of the truth. Volviendo a lo que leímos en Génesis 7:1, Going back to what we read in Genesis chapter 7 verse 1, podemos nosotros darnos cuenta de algo impresionante, we can take notice of something very important. que en medio de un mundo perdido, That in the middle of a lost world, los ojos del Señor nunca dejan de ver lo que Él siempre está viendo. the eyes of the Lord are never taken off of what he is constantly Ni, looking at. ni sus oídos dejan de oír, ni su corazón deja de obrar lo que Él quiere obrar. His ears don't stop listening and his heart doesn't stop doing what he loves to do. ¿Saben cuál es un problema que tenemos los seres humanos? You know what's a problem that humanity has? Que nosotros leemos y en veces pasamos como inadvertido cosas tan gloriosas como estas. Sometimes we read and we skip past glorious things like this. Yo dije aquí a todos ustedes, I said to all of you, hagan de cuenta que toda la gente, todos los millones de personas en el tiempo de Noé eran de color rojo. I said, imagine everybody, all humanity were red in the time of Noah. Pero ahí estaba uno que era blanco, But there was one that was white, diferente. different. Y a Dios no se le pasó. And the Lord didn't skip past him. Saben que muchos de nosotros, miren, yo el otro día miré una bolsita con fruta The other day I saw a bag with fruit. y la miré y miré unas que estaban, como decimos los mexicanos, pachichi o se estaban como pudriendo. And I looked at the bag and I saw some that were kind of going bad. ¿Y saben qué hice yo? And you know what I did? Las agarré y las miré, I grabbed them and I examined them. les di la vuelta, I turned them around. las volví a ver I looked at them again. y se me hizo fácil abrir el bote de la basura y tirarlo todo. And it was easy to throw away everything in the trash. Ahora que andaba en México, a los que les gustan las pitayas, compré pitayas And when I was in Mexico, the ones that like pitayas, y no, tú nomás di pitayas. Y comí pitayas and I ate this fruit, y estaban pitayas, riquísimas. and they were delicious. Lo malo que no podía comer muchas The bad thing is I couldn't eat many. y tenía que salir de Ameca hacia otro estado. I had to leave from Ameca to a different state. Y cuando me voy, pues me tardé como 3-4 días en volver a mi casa. When I left, it took me about 3 to 4 days to come back home. Y cuando vine, And when I came back home, las pitayas que habían quedado, the fruit that was left over, me di cuenta al probar una I had noticed when I tried que it, estaban un poquito amargosas. they were a little bitter. Y me comí otra And I ate another, y me supo amargosa. and it was sour. Y voy y las agarro todas And then I grabbed them all, y las tiré a la basura. and I tossed them in the trash. Y yo les aseguro que entre esas pude haber tirado una buena. And I insist that in the middle of all of those, I could have thrown away one that was good. La Biblia nos dice que Dios no tiró todo a la basura. The Bible says that the Lord didn't throw everything away. A uno que era diferente, One that was different.
Dios lo veía, The Lord looked at him. Dios lo The conocía, Lord knew him. miraba cada paso de He él. saw every step that he took. Y eso es lo impresionante de lo que leemos. And that's the beautiful thing that we read. Que dice Dios, yo te he visto, That the Lord says, I have seen you. que eres justo en medio de esta generación, That you are righteous in this generation. que eres diferente. That you are different. La palabra ser justo no es ser perfecto. The word of God, or righteous doesn't mean that you're perfect. Es el justo es aquel que busca la voluntad de Dios y se esfuerza por hacerla de continuo. Someone that's just or righteous continually wants to have approval from the Y Lord. esa era la vida de Noé. And that was the life of Noah. ¿Saben ustedes, todos los hombres que estamos aquí, You know, all the people that are here today, que la Biblia mía y la Biblia tuya dice que tú eres la cabeza del hogar? the men, the word of God says that you are the head of the household. Y si hay muchos mexicanos aquí van a decir, sí, yo soy el que mando. And if there's a lot of Mexicans here, they could say, yeah, I'm the one that's in charge. Y puede ser que sí. And that could be true. Pero aparte de todo eso, But besides all of that, Dios lo puso a usted como cabeza del hogar. the Lord placed you as the head of the household. Diciendo Dios en su palabra que a usted es el que Dios le da la autoridad Saying that the Lord has given you the authority de poder gobernar esa casa. to be able to govern that house. Pero las casas obviamente se gobiernan con la dirección, el amor y la misericordia de Dios. Houses are governed with the love, mercy, and grace of the Lord. Ven aquí a este hombre, You see Luis this Sánchez, man here, Luis Sanchez, y a esta mujer, and this lady, Aurora Aurora de Sánchez. of Sanchez. ¿Eh? Y saben ustedes que un día Dios le va a pedir cuentas a él como hombre. You know that one day the Lord is going to ask him for accounts as a man. La Biblia lo dice, yo lo repito. Scripture says it, and I repeat it. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve, la realidad es que Eva fue la que pecó. when they sinned, the truth was that Eve was the one that Pero sinned. cuando Dios apareció en el huerto del Edén, But when the Lord showed up in the Garden of Eden, Dios no dijo, Eva, ¿dónde estás tú? the Lord didn't say, Eve, where are you? Las Biblias dicen, Dios dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Bible says that the Lord said, Adam, where are you? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que fue Eva la que fue engañada por la serpiente? Do you think the Lord didn't know that it was Eve that was fooled by the serpent? Lean la primera epístola a los Corintios capítulo 11 y primera de Timoteo capítulo número 2 y se van a dar cuenta que fue Eva la que pecó. Read in First Corinthians and First Timothy, you're going to take notice that Eve was the one that sinned. 1 Corinthians chapter 11 and 1 First Corinthians. Timothy chapter 2. 1 Corinthians chapter 11 and 1 Timothy chapter 2. Y se van a dar cuenta que fue Eva la que pecó. And take notice that it was Eve that sinned. Pero cuando Dios apareció, But when the Lord appeared, le dijo a Adán, he told Adam, ¿qué hiciste? what did you do? Y Adán dijo, la mujer que me diste me dio a comer. And Adam said, the woman that you gave me the fruit. Y la mujer volteó y miró a la serpiente y dijo, la serpiente me engañó. And Eve turned to the serpent and said, well, it was the serpent that fooled me. Usted juegue el papel de la serpiente ahorita y a ver a quién le echa la culpa para allá. You play I'm going to play the role of the serpent, and I'm going to see who I blame. Pero se dan cuenta que Dios fue directamente al hombre. You take notice that the Lord went directly to the Es man. por eso el texto que nosotros leímos hoy en esta hora, That's why it's important that the text that we read today, Dios no vino y le dijo a la mujer, the Lord didn't come and speak to the woman. Dios no vino y le dijo a los hijos, He didn't come and speak to the children tampoco a las nueras. or to the Dios daughter-in-laws. le dijo a Noé, He told Noah, entra al arca tú y tu casa. enter the ark, you and your household. Dios hoy quiere que los hombres The Lord wants today for the man, tengamos nosotros ese tipo de liderazgo. to have that type of leadership. Saben ustedes que yo venía hace días en el avión con mi esposa y mi nieta mía. You know that I was flying back home with my wife and my granddaughter Mia. Y cuando yo venía allí, And when I was on the plane, yo dije, no supimos al decir que nos queríamos traer esta niña. I said, I don't know why we brought her. Qué responsabilidad. What a great Se responsibility. durmieron todos menos el piloto y yo. Everybody fell asleep besides the pilot and I. Porque esa niña desde que me subí al avión Because that girl, once we got on the plane, no paraba. wouldn't stop. Y cuando estaban dando las indicaciones en el avión, And when they were giving the indications on the plane, ella estaba jugando. she was playing.
Y la agarré y le dije, pon atención a lo que están diciendo. And I grabbed her and I said, pay attention to what they're saying. Porque en caso de una emergencia, I said, because in case of an lo que emergency, están diciendo eso hará una distinción entre la vida y la muerte. because what they're saying could be the distinction between life and death. Cuando yo le dije eso a la niña, When I said that to the little girl, el Señor me habló a mi corazón the Lord spoke to my heart. y me dijo, el que tiene que estar atento eres tú. And he said, the one that needs to be attentive is Porque you. tú eres el que estás cuidando de ella. Because you're the one that's watching after her. ¿Sabe usted que cuando yo me subí las primeras veces al avión You know, the first times that I got onto a plane, y oía yo que decían en el avión que cuando cayera la mascarilla uno se pusiera primero eso y después los hijos? when I heard if the plane was falling down and the oxygen mask came down, they would say, you put it on first and then help the person Y next yo to you. dije, eso nunca va a pasar conmigo. And I said, that's never going to happen Yo with me. primero le pongo a los chiquillos I will put the mask on all the children y después yo. and then I'll put it on last. Con los años comprendí As years went by, I understood que ellos tienen razón. that they have a reason. Porque los niños todos podían traer máscara, chiquitos, y uno no. Si se muere uno, los niños ya no tienen a quién seguir. Because you can put the mask on all of them, but if you die, well, there's no one for them to follow. Pero en este caso, But en lo in- que leímos en la palabra, But in what we read in the Word of God, Dios le dice a Noé, the Word of God, or the Lord tells Noah, entra al arca enter the ark y entre tu casa. and your household as well. Porque la casa obviamente miraba en el ejemplo continuo de la vida de este hombre. Because the household looked at the example of this man. Miraban la justicia con la que él vivía delante de Dios en medio de una generación que Dios le dolió ver criado al hombre y se había arrepentido. They saw the righteousness in the man in which the generation the Lord had regretted making. Hoy Dios espera lo mismo en nosotros. The Lord is expecting the same of us today. Si creemos en el Dios de la Biblia, If we believe in the Lord or the God of the Él Bible, no cambia, Él es inmutable. He doesn't change. Sus preceptos no cambian. His ways don't change. Nosotros los hombres sí cambiamos, We change as man, pero Dios no cambia. but the Lord doesn't change. Él un día nos justificará con esa palabra, One day He will justify us with that word, o un día nos condenará o juzgará con esa palabra. or one day He can condemn us with that word. Pero antes de Dios hacer algo así, But before the Lord does this, Él da una y otra vez el plano de la oportunidad para poder recibir de su gracia. and He gives time and time and time again the opportunity for us to receive His grace. ¿Saben ustedes que la Biblia habla de un hombre llamado Matusalén? You know that in the Word of God, there's a man named Matusalén. Methuselah. Ese hombre era el abuelo de Noé. That man was the grandpa of Noah. Ese hombre dice la Biblia que fue el más longevo o el que vivió más tiempo. The Word of God says that this man lived the longest. Ese hombre vivió 969 años de vida. That man lived 979 years of life. Pero lo más importante es entender esto. But the most important thing is to understand this. Esto no está en la Biblia. This isn't in the Bible. Esto está en los escritos judíos que según la tradición cuentan This is written down on the Jewish records, which history says que el nombre de Matusalén, si usted ahorita le pregunta a Google, just tell me what is the meaning of Matusalém's name. si usted mira en Google y dice qué significa el nombre de Matusalén, Y el nombre de Matusalén se llama el que inicia el juicio the name of Methuselah is the one that initiates judgment, o cuando comienza el juicio. or when judgment starts. Y saben ustedes que según la tradición judía dice o hebrea dice According to Jewish or Hebrew culture, que the Word of God cuando says murió Matusalén, that when Methuselah died, en esa semana Dios le dio la orden, obviamente, a Noé de que entrara al arca. in that week when he died, the Lord gave Noah the instruction to enter the ark. O sea que el nombre de Matusalén es un nombre profético. The name of Methuselah was a prophetic name. Y que cuando él muriera, Dios iba a traer juicio sobre toda la humanidad. And when he died, the Lord would bring judgment upon all mankind. La Biblia dice que Dios va a juzgar al mundo hoy en este tiempo. The Word of God says that he's going to judge mankind Pero ¿sabe qué dice también la Biblia? today. But you know what also the Word of God said, what Que, it says? que en los días de Noé That in the time of Noah, la gente comía,
People would eat, bebía, would drink, se daban en casamiento, would be married. hacían todo tipo de planes, They did all types of plans, como hoy los estamos haciendo. like how we are doing them today. La gente muy poco entiende The people don't really understand lo que Dios dice en su palabra, what the Lord is saying in His Word. pero Dios no lo ha ocultado. But the Lord has not hidden it. Está en la palabra. It's in the Word of God. Hoy Dios quiere hombres como Noé, Today, the Lord wants men like Noah, que en medio de una sociedad perversa, that in the middle of a perverse society, que en medio de una sociedad que está convaleciendo por tanto pecado. in a world that wickedness is ruling. ¿Sabe por qué le digo yo que la sociedad es perversa? Do you know why I'm saying that society is perverse? Porque hoy se le llama a lo bueno malo y a lo malo se le llama bueno. Because they call the good things bad and the bad things good. Por eso es una generación perversa. That's why it's a generation or society that's perverse. Hoy es una generación perversa Today it's a generation that's porque la perverse. palabra de Dios ya no tiene valor ni sentido. Because the Word of God doesn't have value or feeling anymore. Hoy es lo que dice el consenso humano, lo que las gentes en grupo o en masa dicen, deciden, y eso es lo que ahora se hace para vivir. And now people in masses or groups say this is what we're going to do, and they do as they want. Pero Dios nuestro Señor, But the Lord our God, por eso dejó esta palabra. that's why He left this word. Esta palabra fue buena para los antiguos, This word was good for those in the past. es buena para It's nosotros. good for us. Por eso hoy yo predico este mensaje. That's why I preach this message. Dios un día, así como en los días de Noé, One day, how the Lord in the time of Noah, Dios va a traer un juicio sobre este mundo. the Lord is going to bring judgment onto Y this el world. Señor nuestro Dios usó en aquel día el arca para poder preservar el remanente que Él quiso guardar para no destruir a toda la humanidad. The Lord used the ark to conserve the remnant that He didn't want to destroy in that perverse generation. Saben que estaba leyendo libros de historia You know, I was reading history books, y miraba y dicen que aproximadamente 46,000 parejas de animales fueron las que subieron al arca. and the Word of God says that about 46,000 pairs of animals were going onto the ark. Y yo cuando leí eso dije, santo Dios, esto es mucho. And when I read this, I said, that's a lot. La Biblia no lo dice, la Biblia solamente dice que una pareja de cada animal, The Word of God says that it was just one pair of every animal. Dios ordenó que fueran. The Lord ordained it to go. Más aparte unos que fueron puestos ahí para que fueran el alimento después, obviamente. And then there were some that were set aside to feed the people on the ark. Y yo no voy a contender con Dios y su palabra. And I'm not going to contend with the Lord and His Word. Pero algo importante que nosotros tenemos que ver allí, But something we have to take notice, que Dios usó el arca para salvar a la gente en aquellos días. the Lord used the ark to save the people in that time. Y la gente lo que más le pareció loco fue la construcción de un arca. And the most ridiculous thing that seemed to mankind was when Noah was building the ark. ¿Por qué dice eso, pastor? Why do you say that, Pastor? Porque la Biblia dice que en aquel tiempo no llovía. Because Scripture says that in that time it wasn't raining. Lo que menos se ocupaba era un barco. The last thing that they needed was a boat. Lo que menos se ocupaba era eso. The last thing that they needed was that. Y saben ahora que el único medio de salvación para preservar el alma es la iglesia del Señor. And you know the only way that you can preserve your soul, it's the church of the Lord. Y saben ustedes que hoy se creen los Riders, los Lakers, los Pumas, las Águilas. And now they believe that the Lakers, the all the teams. ¿Sabe usted que hoy se cree más en cualquier otra cosa que menos en la iglesia? You know they believe more in these teams than the actual church. Y voy a decir con respeto a los que les gusta el fútbol, el soccer, el béisbol o any ball. And I'm going to say to anybody that likes sports or any kind of activity, Que podemos poner a todos los miembros de esos equipos como escalera al cielo that we can place all of those members of the teams as a ladder to heaven, y no te va a alcanzar para llegar. and you're not going to be able to get there. Pero la iglesia del Señor, But the church of the Lord, por la que Él vino a morir, and which He came to die for, el pueblo del Señor, the people of the Lord, un día el Hades, la muerte, no va a tener control absolutamente sobre ella. one day Hades and death will not have control over it. Hay solamente un lugar seguro ahora. There's only one secure place. Estaba leyendo la historia del pueblo de aquellos
tiempos según el pensamiento judío o hebraico. I was reading about the people back then and their Hebrew or Jewish mindset. Y dicen que lo que más causó risa en aquellos días, And the thing that made them laugh the most, lo que era el punto obviamente de todo el tiempo una burla, the laughing stock of that time, era el arca que Noé estaba construyendo. was the ark that Noah was building. Y más que la Biblia dice que Dios dijo More so that scripture says that the Lord said que Dios no iba a contender con el espíritu del hombre, that the Lord wasn't going to contend with the spirit of mankind, pero que sus días serían 120 años. but that their days would be 120 days or years. Years. Dios le dio 120 años al hombre para poder obviamente recibir la bendición. The Lord gave mankind 120 years for them to receive their blessing. ¿Sabe cuánta gente se salvó? You know how many people were saved? 8 personas. Only 8 people. 8 personas. 8 people. La palabra del Señor nuestro Dios dice, hermano Jerry, atención. The word of God says, Brother Jerry, pay En attention. Primera de Pedro capítulo número 3, In 1 Peter chapter 3, verso 19, póngalo, hermano Jerry. verse 19, Y vamos a leer qué es lo que dice la Biblia allí. Vamos a ir hasta el verso 21, hermano Jerry. we're going to go through verse 21, Brother Jerry. Vean lo que dice. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, hablando de Jesús nuestro Señor. And then it says, after being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits, saying that the Lord, after being resurrected, Esto no estaba en mi prédica y no me puedo detener mucho porque se nos va a ir todo el tiempo que tenemos. this wasn't in my preaching, but I'm going to say it quickly. Pero le voy a explicar qué es lo que estaba pasando aquí. But I'm going to explain what was happening here. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, When Christ was crucified on the cross, la Biblia dice que cuando Él entregó el Espíritu Scripture says when he gave up his spirit como hombre, like a man, en el Espíritu Él fue a los lugares profundos de la tierra. in the spirit he went to the depths of the earth. Él fue al Hades, He went to Hades. llegó hasta el Seol, que es lo mismo. He went to, in other words, hell. Y dice la palabra que Él fue a predicarle a los espíritus de la gente que estaba allí encarcelada. And it says that he went and preached to the people that were imprisoned in that place. Yo te invito a que leas la Biblia. I invite you to read Lee your Bible. cualquier Biblia. Read any Bible. Léela. Read it. Y te hago el reto que me digas si tu Biblia que tú lees dice diferente And a I eso. challenge you that if your Bible says different to this, Y hablando de Jesús, porque es Jesús el que descendió, el que fue obviamente y predicó a los espíritus encarcelados. it's Jesus, obviously, and he went and preached these imprisoned spirits. En el verso siguiente dice, In the following verse, it then says, y esto es bien importante, and it's very important, los que en otro tiempo to those that long ago, desobedecieron, the ones that disobeyed, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. when it says, when God waited patiently in the days of Noah. Si alguien te ha dicho la historia de Noé es la historia más tonta que se le puede contar a alguien, tú dile, no, está en la Biblia. If someone ever tells you that the story of Noah is the dumbest story you could tell somebody, say no, it's in the Bible. ¿Estás oyendo a dónde fue el Señor? Do you see where the Lord went? El Señor fue al Hades, The Lord went to Hades. fue a darles testimonio He went to give a testimony todos los espíritus que estaban encarcelados allí. to all of the spirits that were imprisoned. Obviamente no le fue a dar testimonio allí a Noé y a su esposa y a sus hijos y a sus nueras, porque ellos fueron los únicos que se salvaron. He didn't give testimony to Noah, his children, his wife, and his children's wives. They were the ones that were saved. ¿Sabe usted que hoy habemos una gran diferencia de iglesias? You know there's a great difference in churches. ¿Saben que yo también les puedo predicar pura prosperidad? You know I can preach to you only prosperity, Pero yo creo que la mayor prosperidad que tiene el ser humano but I believe the greatest prosperity that mankind can have es conocer a Dios, is to get to know the es Lord, tener su amor is to have his y love, es tener su and esperanza. it's to have his hope. Esa es la mayor prosperidad que tiene el hombre. That's the greatest prosperity that mankind Es can la have. aseguranza más grande que puede tener el It's the hombre. greatest insurance that man could have. El Señor fue cuando esperaba la paciencia de Dios. Dios con paciencia, dice, mientras se construía el arca de Noé. And it said God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. 120 años para contarlo se me hacen mucho. 120 years, yeah, that seems a lot. Y dice la Biblia, mientras se preparaba el arca en la cual
pocas personas, es decir, 8 solamente fueron salvas por el agua. It says while the ark was being built, in it only a few people, saying 8 in all, were saved through water. Yo he visto movies, porque también veo movies, el pastor ve movies en la tele, ¿eh? I watch movies, and yes, the pastor watches movies. Y he mirado unas de el arca de Noé. And I have seen some about the Ark of Noah. Y el arca de Noé parece una vecindad allá de mi país, de México. And the Ark of Noah kind of seems like a neighborhood back Un home. montón de gente. So many people. Y yo cuando veo esas movies, And when I see those movies, luego las quito. I take them off. Son antibíblicas. They're anti-biblical. La Biblia dice que nomás 8 personas se salvaron. And the Word of God says that only 8 people were Si saved. fueron millones los que se perdieron, todos se perdieron. If it was millions, all of them were lost. Hace no mucho tiempo le estuve explicando a alguien que Dios va a traer juicio a este mundo. I was explaining to someone not that long ago that the Lord is going to bring judgment to His people. Y alguien se me quedó viendo a los ojos And someone looked at me in the eyes. y me dijo, ¿cómo cree? And they said, how do you believe that? Tanta gente que habemos, So many people that we are. tantos edificios bonitos, So many nice buildings. tantas cosas hermosas que Dios ha permitido que el hombre tenga. So many beautiful things that the Lord has allowed people to have. Mire, ya tenemos carros Teslas. We have Tesla cars. Los chinos ya hicieron carros voladores. The Chinese made flying cars. Ya hay robots femeninas y robots masculinos que van a hacer todo el trabajo por uno. Uno nomás los va a estar viendo en la casa. There's going to be robots of both sexes, and you're just going to watch them at home. ¿Dónde cree que habiendo tanto progreso y tanta innovación, Dios va a destruirlo todo? How do you think where there's so much innovation and progress, the Lord is going to destroy it all? Y esto parece una locura. And this seems a little crazy. Pero cuando usted lee la Biblia y la cree, But when you read the Bible and you believe it, esta es la verdad. this is the truth. Dios salvó a un hombre The Lord saved que en one, medio de una generación saved a man that in the middle of a generation corrupta y perversa that was corrupt decidió creerle a él. and perverse, and he believed him. Si tú, amado hermano, te mantienes creyendo en el Señor, If you, beloved brother, believe the Lord, asegúrate de estar en el arca. remember to be in the ark. Aquella arca That ark fue la única was the only que one. pudo navegar en las aguas turbulentas del diluvio. That was the only one that could navigate through the waves and the waters. El arca que es la iglesia The ark in which the church is. es la única que va a poder navegar It's the only one that will be able to en las navigate aguas turbulentas de la inmundicia y de la maldad. in the water and turbulation of Y wickedness. sabes tú que el arca fue y se posó en un lugar seguro en el monte Ararat. And you could see that the ark had landed on a safe mountain, the mountain Ararat. El monte Ararat está situado entre la frontera de Turquía y Rusia. It's in between the front the border of Turkey and Russia. Ahí llegó el arca. That's where the ark was placed. ¿Sabes que el arca de la iglesia, You know that the ark of the church, el lugar de ella para llegar, the way for it to be, or es to el get, cielo? or where it's going is heaven. Yo con esto voy a terminar. And with this, I'm going to finish. Creo que he dicho suficiente. I believe I had said enough. Creo que Dios está llamando a los hombres de este mundo I believe that the Lord is calling the men a of que this sean world responsables. to be responsible. Mire, yo ahorita puedo venir Now I could come and do y agarrar a cualquiera de ustedes. and grab each and every one of you, or any one of you. Yo conozco a Luis Tello desde hace mucho tiempo. I know Luis Stale from a long time ago. Y yo lo conozco nomás de una forma. And I know him only one way. Lo conozco tierno, mansito, amable, humilde, yo no sé cómo sea. A lo mejor ustedes que lo conocen al trago, no lo conocen, yo no lo conozco. Yo nomás lo conozco en esa foto. I only know him as being, soft, relaxed, chill. But you may say, no, he might be a little crazy. No, that's the only way I know him. Se los voy a presentar para que lo conozcan. Ven, Luis. I'm going to present him. Córrele, ven, no te Go ahead and have espantes. Luis come here. Dios te quiere usar. Don't be afraid. The Lord wants to use you. Ven este hombre, amados hermanos. You see this man? Yo no sé en la casa cómo es, si habla mucho, aquí habla poco. I don't know if at home he talks a lot, but he doesn't talk very much Pero here. cuando habla lo necesario. When he speaks, he only speaks what's necessary. Y este hombre que ustedes ven calmo, callado y todo esto. And you see this man that's calm and quiet. ¿Qué harías tú, Luis, si alguien entra a tu casa hoy en la noche y se quiere llevar a la más chiquita? What would you do if someone broke into your house and wanted to take your youngest? ¿Qué harías tú? What would you do? No lo permitiría. Probablemente pues, pelearía.
Ah, He said, I wouldn't allow it. I might fight. no, y luego lo miré que se agarró las mangas y ya, ¿eh? And I saw that he would grab, This is he was just a rolling up. test and he started getting ready. Hey, bring it on. Él dijo, estoy listo. ¿Ya oíste, hermanita? Did you hear that? Ahora le dices, mijo, are you sure you wanted to fight for your kids? Se va a decir, yes, I mean it. Tú le dices, ¿quieres ¿Verdad que sí? pelear por tus hijos? Y sí, lo Usted quiero. dejaría que alguien, a la más chiquita es la que menos le ha costado, la otra ya la mantuvo más, está más grande. The little one you haven't cared for very long, yeah, the other one's a little older. ¿Qué haría usted? What would you do? No pasaría, no lo permitiría. ¿Y si le quitan la vida a usted? No importa, valdría la pena. Ah, And if they took away your life, it ¿qué wouldn't huele? matter. Y eso es que le estoy hablando al calmadito, al que no habla. And I'm- Ahora lo traigo a usted que es pólvora ahí nomás. And I'm talking to the one that's the most calm. What if I bring the craziest one? Si el calmadito está diciendo, bring it on. If the one that's calm Eh? is saying, tráelo. Whoever has made the decision to trespass my house is going to find out a man in the house. Yes or not? El que quiera entrar a mi casa va, ¿Verdad que sí? va a tomar sabe- cuenta que hay un hombre en la Y casa. sabe una cosa, And you know Dios something? quiere The Lord que wants tú en verdad protejas a tu familia. for you to protect your family. Y la mejor manera de protegerlo And the best way to protect it es que entres tú al arca. is for you to go into the ark. Es que te subas tú al arca. It's for you to get on the ark. Y que cuando tú te subas, And when you get on, te voltees para atrás. you could turn around Y como todo un caballero, and like a gentleman, le extiendas la mano a Lupita. you can extend the hand to Lupita. Y cuando ya subiste a Lupita, And when you put Lupita y in the luego a ark, tu otra hija, then your next y daughter luego a tu otra and your hija, other daughter. ¿quieres tener más hijos para profetizarlos You a want to ti? have more kids? I'll prophesy. ¿Eh? Sí, y luego al varoncito, And then the ¿eh? little- al the- niño, al hombrecito. the boy. ¿Sí o no? Yes or no? Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. And that's ¿sí o what no? the Lord wants, brothers and sisters. Y Yes or déjame no? decirte otra cosa, ese es el lugar más seguro donde tú los vas a poder tener. And that's the most secure place that you could have them. Porque aunque el mundo se vea negro y esté pasando todo, Because the world may seem dark and everything may be passing, Dios va a volver. the Lord is coming Va a back. volver por su He's iglesia coming back for his church para llevársela al cielo. to take him to heaven. ¿Eh? Ese es el calmadito. ¿Ya oyeron lo que dijo? This is the calm one. Did you hear what he said? Nobody pick on him, okay? Just Nadie leave lo, him alone. nadie lo moleste. Gracias, Luis. Thank you, Luis. Amén. God bless you, sir. Amén. Yo con esto voy a terminar. With this, I'm going to finish. La palabra de Dios dice que el día después de Pentecostés, The Word of God says that the day after the day of Pentecost, el apóstol Pedro predicó un hermosísimo mensaje. the Apostle Peter preached a beautiful message. Pero solamente voy al verso 40. And we're going to go to verse 40. Cuando él habló obviamente de Jesús, de la salvación, el amor de Dios en Cristo, When he spoke about the love and salvation in Christ Jesus, él dice en el verso 40 estas he palabras. says in verse 40 these words. Con estas y con otras muchas palabras a la gente de aquel día él le hablaba. With these words and many more words, he spoke to the people of that time. Y les decía, sed salvos de esta corrupta generación. He said, save yourselves from this corrupt generation. Con esto voy a terminar. And I finish with this. 2 Peter 3, Segunda de Pedro 3, from 5 to 10. verso 5 al 10. Y se lo iba a parafrasear, pero lo voy a invitar que lo leamos juntos. I wanted to paraphrase, but let's read it all together. Fíjese lo que dice la Biblia. Take notice to what the Word of God says. Esa palabra, estos ignoran voluntariamente. It says that, but they deliberately forgot that long ago. Eso que está diciendo ahí está hablando de personas que el contexto anterior dice que ellos obviamente no creían. Ellos se mofaban, se burlaban. Pero está hablando de ese tipo de personas que dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos, vea bien, dice, por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. These people in that time would laugh or make fun of, and it says, but they deliberately forgot that long ago by God's word, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. Algo importante en el verso siguiente, el verso 6, que declara la Biblia, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vean bien. And then it says, by these waters also the world of this time was deluged and destroyed. O sea, lo que está diciendo la carta del apóstol Pedro
what the Word of God is saying through the apostle, que el mundo antiguo, el mundo en los días de Noé, that in the time of Noah, fue anegado en agua. they were in water. O sea, fue sumergido en agua. It was submerged in water. Y eso es algo muy importante. And this is something that is very important. Y luego dice el verso 7, escuche, pero dice, y esto es importante, pero los cielos y la tierra que existen ahora, And then it says, by the same word, the present heavens and the earth, estos están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. and it says, are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Si ustedes no quieren creer, If you don't want to believe, Dios les ha dado la libertad the Lord, de poder elegir. the Lord has given you the freedom to choose. A la iglesia yo le digo esto. To the church, I say this. El Señor un día va a juzgar a todo este mundo. The Lord one day is going to judge the entire world. Antes de juzgarlo, Before judging him, como en el día de Noé, like in the time of Noah, Dios va a permitir que entre todo el que va a entrar a la iglesia He's going to allow anybody to enter into the church para ponerla a salvo to make them saved antes de la destrucción. before destruction. ¿Entienden que la Biblia no tiene error? You understand that the Bible doesn't have any error? El error lo hacemos los hombres y las mujeres que no queremos creerle a Dios. The error is made in us as humans. El cielo y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. By the same word, the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. Radicalmente Dios tomó una decisión Radically, the Lord took a decision de exterminar a todos los hombres y mujeres, con excepción de Noé, su esposa y sus nueras. to exterminate everybody besides Noah's family. Dios ha tomado ya una decisión The Lord has taken and made a decision de erradicar a todos los seres humanos, to eliminate all mankind, mexicanos y norteamericanos, Mexicans and North Americans, chinos y africanos, Chinese, Africans, franceses o guatemaltecos. French, Guatemalans. Dios toma estas decisiones The Lord made these decisions porque hay una sola forma de acabar con el pecado. because there's only one way to end sin. Es a través de la purificación. It's through purification. Dios purificó al mundo antiguo con agua. The Lord purified the old world with water. Dios va a purificar a este mundo con fuego. The Lord is going to purify this world with fire. Vean el siguiente verso. Let's look at the following verse. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. It says, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. El verso siguiente, el 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. And it says, the Lord is not slow in keeping his promise, as some understood slowness or understand slowness. Instead, he is patient. ¿Qué era lo que tenía el Dios de la antigüedad en los días de Noé? Era paciente. What was it that the Lord had in the time of Noah? It was that he was patient. Esperó la paciencia de Dios. They waited on the patience of the Lord Porque Dios no quiere que el ser humano sea destruido. because he doesn't want humanity to be destroyed. Dios es paciente. The Lord is patient. Si estos mensajes no tocan tu vida y lo abren tu corazón, te puede dar una descarga eléctrica de 10,000 voltios y no te vas a hacer abrir los ojos. If this word doesn't touch your heart, if we shock you with a lot of voltage and you don't feel nothing, this word can't do anything. Dios no retarda su promesa, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca. It says the Lord is patient, not wanting anyone to perish. Él no quiere que ninguno se pierda. He doesn't want anyone to be lost. Él no quiere que ninguno perezca. He doesn't want anyone to perish. Él no quiere que ninguno se He condene. doesn't want anyone to be condemned. Él un día le va a sacar a las gentes estas palabras. Mira, yo dije una, otra y otra y otra y otra y otra y otra vez And he's going to say these words and say, I have said time and time and time and time and time and time again que yo no quería que el hombre y la mujer se condenaran. that I didn't want mankind to be condemned.
condemned. sino que él quería que todos procedieran al arrepentimiento But he wanted everybody to proceed or come to repentance para poderlos salvar. to be able to save El them. verso siguiente, el verso número 10. Verse 10 then says, Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en donde los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. it says, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. ¿Saben qué? Todo se va a acabar, You know, everything's going to come to an end. todo se va a quemar. Everything's going to burn. Un ingeniero que un día leyó estas palabras An engineer that read these words one day, dijo, y mis puentes and he said, my bridges, se van a quemar they're going to be burned, y todas mis obras and all of my work, se van a deshacer. they're going to be undone. Dijo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo en la vida? So what else do I have to do in life? Tomar lo que permanece para siempre. To take what remains La forever. salvación de Dios. Salvation of the Lord. Este es el mensaje de esta mañana, en este día. This is the message of today, this morning, Para que tú, amado hermano, so that you, brother, que ya estás en la arca that you are now in the ark de la iglesia, of the church, que es la única that is the only one que va a poder viajar en este mundo de pecado, de inmundicia y de maldad, that can travel in this dark and wicked world, como el arca en los días de Noé, en medio de la tempestad. like the ark in the time of Noah in the turbulence. No te salgas de allí. Don't get out. Y tú que no tienes esta aseguranza, And you that do not have this security, procura tenerla ahora que vives. try to have it now that you live, Porque después de la muerte because after death, ya no hay nada que se puede hacer. you cannot do anything. Esa es para otra prédica. That's for another day. Eso es para que tú comprendas It's so that you can understand que Dios en su paciencia that the Lord in his patience está dando la oportunidad. is giving an opportunity. Está dando la oportunidad. Is giving an opportunity.